Hola a todos y a todas, buenas tardes, bienvenidos a este Salud con Alma, a nuestro antiguo Salud a todo Twitch. Y hoy nuestro programa se titula Salud nos responde. Hoy abordamos una realidad que afecta directamente a millones de personas, la situación de la sanidad pública andaluza, un sistema que durante décadas ha sido motivo de orgullo colectivo y que hoy se encuentra en un proceso de deterioro progresivo con listas de espera interminables, falta de profesionales y una atención con problemas de calidad. Este programa gira en torno al documental Salud nos responde, una obra impulsada por las Mareas Blancas, el movimiento ciudadano independiente y solidario que defiende una sanidad pública universal de calidad en toda Andalucía y en todo el territorio español. El documental está dirigido por Pablo Coca, director de cine con una amplia trayectoria internacional. Ha trabajado en cadenas como Televisión Española, Channel 4, Arte y ARD en Alemania, y sus documentales han sido reconocidos en numerosos festivales nacionales e internacionales. En esta ocasión pone su mirada al servicio de una causa social urgente y cercana. En Salud nos responde, nos encontramos que pacientes, profesionales, sanitarios y activistas comparten en primera persona cómo los recortes, la privatización encubierta y la falta de planificación están afectando al derecho fundamental a la salud en Andalucía. Por tanto, vamos a empezar el programa hablando con Pablo Coca y hablando de este documental Salud nos responde como elemento de enganche en un programa en el cual vamos a tener 4 profesionales sanitarios, 4 personas ciudadanas de Andalucía que trabajan por y para una mejor sanidad pública. Son 4 personas de las Mareas Blancas. Está Sebastián Martín Recio, coordinador de las Mareas, médico de familia, persona muy implicada en el ámbito social y ciudadano. Antonio Vergara, médico internista, antiguo jefe de sección de infecciosas y referente de las Mareas Blancas de Cádiz. Teresa Almagro, enfermera del ámbito de las urgencias y emergencias y dirigente de la Marea Blanca Gaditana, y Marta García Caballos, médica de familia del Centro de Salud de Cartuja y miembro de la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública de Granada. Con sus voces y con el documental, hoy queremos informar, reflexionar y abrir un debate necesario sobre el futuro y el presente ya de nuestra sanidad pública. Porque la sanidad es un derecho y necesitamos que todos lo tengamos. Comenzamos con Pablo Coca, hablando con él sobre este documental Salud nos responde. Estamos con Juan Pablo Coca, él es el director del documental Salud nos responde, que acaba de presentarse hace poco tiempo. Y él tiene una trayectoria larga y diversa en el cine documental. Recuerdo El mapa de Carlos, ¿no? Ligado con Carlos Cano, La generación Harcha, y además has dirigido y participado en proyectos como Náufragos en el Mar Verde, Zona de Sombra, Volando me tuve que ir. Es decir, que tu trayectoria es amplia y diversa y has hecho de realizador de cámara, de productor, empiezas para grandes cadenas, ¿no? Como Channel 4, Arte de Francia o Televisión Española, ¿no? Me gustaría un poco preguntarte, centrándonos en este documental de Salud nos responde, me gustaría que me contaras cómo nace la idea de Salud nos responde. ¿Cómo fue Sí, el nacimiento de esa historia? sí, mira, antes, perdóname una pequeña corrección. Los documentales que has dicho de Volando me tuve que ir, Náufrago en el Mar Verde, Zona de Sombra, El dibujo del tiempo, que hay otros muchos, también he hecho de director, ¿eh? ¿Sabes? No es colaboración, es dirección también, ¿vale? Perfecto. Pero bueno, solo era por ese inciso, por aclararlo. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, pues este proyecto nace de cómo nacen todos los proyectos, ¿no? En cierta manera, yo tenía ganas de hacer algo sobre todo este tema de la sanidad y de la educación pública, del deterioro que está teniendo aquí en Andalucía, pues estos dos bastiones del estado del bienestar, ¿no?
Y bueno, pues hablando con gente de Marea Blanca de aquí de Sevilla, me plantean la idea de hacer un documental. Entonces, bueno, a mí me pareció muy buena idea. Entonces yo había terminado mi último proyecto, que era el de Espalda al Sol, sobre el, la desbandada, o sea, la gente que huyó de Málaga a Almería y luego la posterior retirada, ¿no? Sí, Esos sí. medio millones de criaturas que cruzaron el Pirineo buscando los valores de la República, ¿no? Allí en Francia, pero allí estaba la Francia de Pétain, que ya le estaba haciendo la cama a Hitler y acabaron en campos de concentración. Pues yo estaba terminando un poco, bueno, había terminado ese proyecto, su difusión y tal, y en ese momento pues me llega esta idea de hacerlo y bueno, pues nos lanzamos adelante. Es un proyecto que era difícil que te lo financiaran desde Canal Sur, la Junta de Andalucía y tal. Entonces, pues se planteó la idea de hacer un crowdfunding. Yo es la primera vez en mi vida que hago un proyecto a través de un crowdfunding. Ha sido una grata experiencia porque, bueno, se consiguió la aportación para hacer el documental. O sea, es un documental evidentemente low cost, no es un documental de gran presupuesto, pero dio lo suficiente para poder realizarlo. Y sin duda alguna eso es una historia en la cual creo que está chulo el hecho de haber sido un crowdfunding que le da un valor añadido, ¿no? Eh, ¿Por qué el título de Salud no responde? Porque el título creo que es una idea tuya, ¿no? Salud no responde. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, pues lo de salud no responde por esa ventana a la que llamamos todos los usuarios y usuarias cada vez que queremos coger una cita, ¿no? Que es a salud responde y que cada vez, pues, desgraciadamente responde menos, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa frase que utilizó la Junta de Andalucía como atractivo, ¿no? Salud responde, parece que están ahí siempre, pues no, no es así, ¿no? No tiene nada que ver, por supuesto, con los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en Salud Responde, que hacen su trabajo magníficamente y que además dentro del documental salen que tienen sus propias reivindicaciones de que quieren pertenecer a lo público, que ya se lo prometieron hace años y el último consejero y siguen en manos privadas y en condiciones laborales bastante pésimas. Eh, en tu idea hay una defensa de lo que es la sanidad pública. Tú hablabas al inicio del deterioro de la sanidad y la educación, de los pilares, dos pilares fundamentales del estado del bienestar. Eh, qué aspectos destacarías de ese documental que has hecho? ¿Qué es lo que marca alguien que no lo haya visto? ¿Cómo es ese recorrido a través de la situación de la sanidad andaluza? Pues mira, a ver, dentro de este documental quizá le puedo decir que para mí ha sido yo llevo 30 años dirigiendo documentales y quizás ha sido de los documentales más complicados a los que me he enfrentado. ¿Por qué? Porque cuando me di cuenta la cantidad de gente que tenía necesidad de contar sus experiencias y, como ya sabemos, la amplitud de Andalucía, las diferentes comarcas, que cada una tiene sus problemas endémicos, ¿no? Entonces, claro, al ver que había tanta gente, tantas situaciones y tal, me propuse contar esta historia a través de grupos de personas que la mayoría de las veces los he unido en escenarios de salones de actos, la mayoría de las veces digo, hay algunos que no, o en asociaciones sociales, en organizaciones sociales, y prácticamente lo he dividido en tres ejes fundamentales. El primero, los usuarios y usuarias de la sanidad pública, los profesionales de la sanidad pública y representantes de Marea Blanca. Y a partir de ahí, pues entre unos y otros se establece un diálogo
en el que vamos pasando de una comarca a otra de Andalucía, donde se va desgranando la información y, en cierta manera, es poner un termómetro en la calle, ¿no? De cuál es la situación actual de la sanidad pública y la degradación y el deterioro que está teniendo desde en estas últimas décadas, que ya lo comenzó el gobierno de cuando estaba Susana Díaz, y que desafortunadamente quien ha pisado sin contemplación el acelerador hacia la privatización está siendo el gobierno de Bonilla. ¿Qué testimonios te han impactado más en todo este proceso? Seguro que hay testimonios que te han marcado, ¿no? Que dices, ostras, qué fuerte, ¿no? Lo que me cuenta esta Uf, persona o estas personas o este conjunto de personas que has encontrado en algunos sitios, en algunos salones de actos o en algunas organizaciones. pues mira, lo primero que impresiona, yo creo que, bueno, lo primero que me ha impresionado, si le digo la verdad, es la cantidad de gente que se está movilizando en esta Andalucía nuestra. O sea, yo creo que ahora mismo es un movimiento vertebrador. Realmente yo creo que hacía mucho tiempo que no había un movimiento que congregara a tantísimas personas en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, pueblos pequeños con manifestaciones de miles de personas en la calle, eh, eh, avenidas pintadas de verde y blanco con las banderas pidiendo la defensa de la sanidad pública. Eso es lo primero que me ha impresionado. Yo no sabía que había tanto movimiento detrás. Luego, en cuanto a los testimonios que más me han impresionado, pues depende de cada uno. O sea, si hablamos desde los profesionales, pues bueno, el hartazgo que tienen, lo quemados que están. Eh, Hospitales como Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde han quitado cirugía vascular, donde un niño tiene que ir, que se desangre o que tenga una operación, tiene que ir a Sevilla. Sí. Han quitado el materno infantil. Pues pacientes que por no llegar la prueba a tiempo han fallecido. En fin, no sé, es que, y bueno, y también me ha sorprendido el tesón y la fuerza y el coraje y que están llevando la gente que compone Marea Blanca, que le quitan tiempo a su trabajo, a su familia, a su todo por un bien común que es algo que nos pertenece, que es la sanidad pública. ¿Y qué dificultades? Es decir, tú decías, había mucha gente que quería hablar. ¿Qué dificultades han sido las más importantes para poder hacer este documental? ¿Cuál ha sido las trabas o los elementos que te han dificultado hacer el documental que tú querías hacer? Las trabas, pues sí, es lo que te decía en un principio. Las trabas yo siempre, si has visto algún documental mío antes y tal, pues yo nunca utilizo una voz no narradora en tercera persona, sino que son los propios protagonistas, ¿no? A través de los recursos cinematográficos, de la entrevista y la conversación, los que van desgranando la información, ¿no? Y en este documental, claro, había tanta gente que se me hacía algo como muy coral, se me salía de ese esquema que he utilizado en otros trabajos. Y eso quizás, eso al principio, que fue una traba, después fue algo que realmente le aportó algo nuevo al documental. Porque además de este elemento que para mi historia profesional es nuevo, he usado otro recurso que es introducir la sanidad dentro del concepto de la salud y de la salud ambiental. O sea, yo muestro Andalucía desde la gente que lucha, la gente que la padece y también desde nuestro medio ambiente, desde nuestra naturaleza. Y desde ahí me ha permitido poder realizar algunas metáforas visuales, ¿no? Por ejemplo, eh,
cuando hablo de que cierran el materno infantil de Huelva, pues aparecen imágenes de ese barquito que hemos hecho todos de pequeño, ¿no? Con un trozo de corcho y le hemos puesto una velita, una hojita y lo hemos tirado por el río para ver hasta dónde llega o en competición con el de tu amigo. Y ese barco cae, ¿no? Y bueno, y sobre eso te da para, no sé, he jugado mucho quizá más en cierto modo con la poesía que con la tesis, ¿no? Y bueno, y como eso, otros tantos. He utilizado muchas imágenes de mar también por hacer referencia a las mareas, ¿no? También ese símil, ¿no? Y bueno, es un poco lo que... Lo que has hecho. De alguna forma, tú que eres un director de documentales, que has hecho muchos documentales con mucha presencia, ¿cómo relacionas el tema del cine documental con el activismo? ¿Qué relación hay entre esos dos aspectos? Bueno, yo creo que el cine documental desde sus orígenes, ¿no? El cine documental siempre ha sido mm, verá, el documental siempre ha pertenecido al género marginado dentro de la parrilla televisiva, ¿no? Un documental siempre ha hecho reflexionar, ¿no? Ha hecho pensar a la población. No es un reportaje, ¿no? Un reportaje, una noticia, que también son del género de la no ficción, no es igual que un documental. Un documental es muy parecido al género ficción, pues tiene una dirección, tiene un guión, tiene un punto de vista subjetivo, y hace reflexionar, no simplemente plantea la historia. Yo creo que un documental en el que le quitemos la parte social, creo que yo no lo llamaría precisamente documental, quizá a lo mejor es otro tipo de género, ¿no? Que aunque a veces se le llama documental, yo lo enmarcaría más en tipo reportaje, ¿no? Pero un documental yo creo que debe de por sí hacer reflexionar a la sociedad y en cierta manera poner el dedo en la llaga, ¿no? ¿De alguna forma tú crees que el cine puede ser una herramienta de transformación social? Evidentemente que lo es, evidentemente, y más en la era en la que estamos. Yo creo que el cine y el audiovisual en general es la gran herramienta de transformación social, no tengo la menor duda, vamos. Y donde yo creo que el audiovisual es quizá, y el documental concretamente, yo creo que tiene la habilidad de ponerte al servicio de la realidad, pero sin transformarla. Entonces, invita in situ a, a, la, a las espectadoras y los espectadores a vivir y empatizar con la situación que están viviendo gente que posiblemente nunca han tenido voz, nunca han sido visibilizados, y ahora, gracias al documental, se puede hacer. Y aquí concretamente en Andalucía, desde que aparecen las escuelas y la universidad, y que empieza a haber ya una generación de gente que hace documentales, es la primera vez que podemos contar nuestra historia a través de nosotros mismos. Ya no tienen que venir de fuera a contarnos nuestra historia. Y creo que eso enriquece muchísimo. Nos enriquece como sociedad y nos enriquece como pueblo. De alguna forma, dicho de alguna forma, cultura para unos mejores servicios públicos, de alguna forma, es un elemento que ayuda a defender los servicios públicos, tal como decías tú al inicio, de la educación y la sanidad, como aspectos fundamentales, ¿no? Totalmente. Yo creo que en este estado de regular estar que hemos llegado, porque al del bienestar nunca, aquí en Andalucía nunca hemos llegado, quizás en otras latitudes igual, pero aquí no hemos llegado. Yo creo que tanto la sanidad, la educación y la cultura son los tres ejes principales, ¿no? Y un poco, ¿cómo valoras, ya yéndonos hacia el final, cómo valoras la reacción del público? ¿Cómo ha sido la reacción del público en los sitios donde ya se ha presentado? Empezamos en Sevilla, seguimos en Málaga, vamos a Cádiz. ¿Cómo es Pues, esas primeras pues, presentaciones? pues mira, la reacción del público a mí me ha sobreacogido. O sea, ha sido espectacular.
emotivas, se han sentido identificados. A mí me ha sorprendido. O sea, yo creo que había hambre de que esta historia saliera a la luz, de que se le pusiera, de que hubiera una herramienta de difusión válida en el que la gente se sienta identificada y se sientan representadas. Y yo creo que este documental está cumpliendo esa función. Yo, para mí, de las críticas más maravillosas que me han hecho cuando acaba el documental y me abraza la presidenta de Amama con sus compañeras diciendo: me he emocionado, me he sentido identificada, no sé, yo creo que eso ha sido maravilloso. Luego, también tengo que decir que este documental he intentado por todo, como he podido, que se sienta Andalucía completa, identificada, pero Andalucía es grande y a veces también me han dicho, pues nos hubiera gustado que hubiera salido más la gente que lo ha visto, representantes de Marea, más Granada o más Málaga y tal, en fin, no sé, a veces es complicado esta Andalucía tan grande poder, pero vamos, yo de verdad que de mi parte he puesto todo lo que ha sido de mi parte para que haya sido lo más uniforme. Y a la gente, a todo el mundo le ha gustado mucho. Aparte de esa crítica que te he dicho, que me han dicho, quizás salen más Sevilla que Málaga o salen más, pero la gente se han sentido, a todo el mundo le ha gustado muchísimo. Pues te agradezco muchísimo, Juan Pablo, el hecho de que hayas estado aquí, que hayamos podido hablar, que hayamos podido comentar este documental, este Salud nos responde. Y te agradezco muchísimo el hecho de que lo hayas filmado, el hecho de que lo hayas dirigido y el hecho de poder tener una herramienta, como decíamos, de transformación social que ayuda a que la sanidad pueda responder y pueda ayudar a mejorar ese estado del bienestar que debemos llegar entre todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Se murió con la pena y diciendo, si me hubiesen mirado a tiempo, quizás hubiese durado 1 año más o 2 años más, que a lo mejor no hubiese muerto. Es una situación de abandono institucional, de abandono material, de abandono en todos los sentidos. ¡Dimisión! 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 La sanidad pública es algo que nos une a todos, Es algo que han construido nuestros padres y que consiguieron ellos y que hemos disfrutado nosotros y que se merecen disfrutar nuestros hijos. Moreno, Bonilla, queremos más plantilla. Moreno, Bonilla, queremos más plantilla. Moreno. En toda Andalucía está habiendo problemas. Aquí por el centro de salud, en otros sitios porque no tienen tan listas de espera y cuando lo llaman ya se haya muerto la persona. Entonces, pues una unión grande en Andalucía, un llamamiento y unirse todos los andaluces. Todos, porque a todos nos afecta. A unos de una manera, a otros de otra, pero todos estamos metidos ahí en el problema de la salud. Creo que nos confunden y que tenemos que volver a la comunidad. Al final hablas con tu vecino, con tu vecina y le dices: ¿qué pasa cuando vas al médico? ¿Consigues cita? Sanidad 100% pública y de calidad. Sanidad 100% pública y de calidad.
Y después de hablar con Juan Pablo Coca, director del documental en Salud no responde, tenemos a 4 de las personas que trabajan o que hacen una labor inmensa en las mareas blancas, ¿no? Un trabajo que está que ha ayudado a que este documental sea posible y que están ayudando a que el sistema sanitario público de Andalucía no se hunda y por tanto mantenga ciertos elementos, ¿no? Estamos con Sebastián Martín Recio, médico de familia, persona clave en la Marea Blanca de Sevilla, portavoz de la misma. Antonio Vergara, internista de la Marea Blanca Gaditana, persona que trabajaba en el ámbito de las infecciosas y por tanto elemento importante. Teresa Almagro, enfermera de urgencias y emergencias en Distrito Valle de Cádiz y trabajando en la Marea Gaditana, la Marea Blanca Gaditana. Y Marta García, que es la última porque la tengo más cerca. Marta es de la Mesa de la Defensa de la Sanidad Pública de Granada y es médica de familia en el Centro de Salud de Almanjayar. Por tanto, De Cartuja. de Cartuja, perdón. Cartuja Almanjayar, Sí. en ese, Cartuja. Un poco, después de haber hablado con Juan Pablo, me gustaría un poco cuál es la vivencia, la visión que tenéis o la percepción de haber visto el documental. Qué os ha parecido? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué os ha generado? ¿Qué sensaciones os ha provocado a los 4? A ver, quien quiera empiece. Yo, en mi caso, yo lo he visto 3 veces. Cada vez le voy sacando algún matiz nuevo, pero antes de este documental, cuando nos dijeron que era Pablo Coca quien iba a dirigirlo, pues me fui a YouTube, le pedí a él mismo, que por cierto es una persona entrañable, le pedí otros trabajos que había hecho y me los he visto casi todos. La verdad es que se ajusta, es fiel a su estilo, pero a mí lo que me ha originado es mucha... Yo me he hartado de llorar. Porque, hombre, algunos añitos llevo en estas lides de movilización ciudadana por la sanidad pública, ¿no? Pero quizás no he sido tan consciente hasta que vi el documental. Había una imagen que se me ha quedado grabada, que es la imagen de lo que hablaba Milagri, ¿no? Que su marido falleció por la espera, consecuencia de una espera larguísima de un cáncer de pulmón, y la imagen que ponía sobre las palabras de Milagri, que era como una cosita, un pequeño, claro, lo que entendemos que es como un tumor, ¿no? Que va creciendo. Eso me impactó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que ahí fui consciente de lo que iba a documentar y sobre todo al final, en las 3 ocasiones me pasa lo mismo. Qué malamente está la cosa y como no sigamos peleando y como la gente no sea consciente de lo que está ocurriendo, vamos a perder nuestras vidas. Ya no solamente nuestras vidas físicas, ¿no? Sino nuestras vidas como la hemos ido conociendo hasta ahora, ¿no? Con una sanidad de poder ver a tu médica, de que te atendieran en un tiempo prudencial. Y fíjate, yo llevo años en esto, como he dicho antes, pues el documental a mí me ha servido para darme todavía más cuenta de la situación en la que ¿no? Y de estamos. cómo Sí. está, ¿no? ¿Cómo Bueno, lo habéis visto? Sebastián, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, yo tengo primero una visión de todo lo que ha sido el proceso de realización, porque fijaros bien, en octubre del año pasado, del 2024, fue cuando estuve hablando con Pablo Coca para proponerle la idea del documental. Había asistido él a algunas de las manifestaciones de la Marea Blanca y la idea se me ocurrió porque pensé, como parece que pude acertar, que una vez que pasara el proceso de la iniciativa legislativa popular, que podíamos calcular iba a ser para noviembre o así, el estadio posterior nos iba a meter en un proceso de precampaña electoral
donde nosotros no íbamos a dar mítines, pero tendríamos que tener una herramienta para seguir poniendo en el candelero la situación de deterioro de la sanidad pública andaluza. Entonces él me dijo que sí, y a partir de ahí, fijaos, es que desde octubre hasta febrero que se inicia un crowdfunding, todo fue primero proponerlo en la coordinadora andaluza, que afortunadamente pues, a los 3 meses o 4 días todo el mundo estaba de acuerdo, y luego hacer un esquema, una estructura de lo que luego podría ser el guión que también hice y se lo mandé a todos los portavoces, una cosa muy simple, de un par de folios donde se recogen los 6 o 7 aspectos que debemos de tocar todas las provincias con la finalidad de tener un discurso coherente. De modo que la segunda parte, que es el crowdfunding, fue una apuesta difícil para conseguir una financiación que difícilmente íbamos a conseguir de las administraciones públicas. Claro, también salía la idea, bueno, ¿por qué no se lo pedimos a los ayuntamientos? ¿Por qué no se lo pedimos, ¿no?, a los grupos políticos y tal? Pero la idea del crowdfunding fue fundamental para conseguir públicamente una autofinanciación, digamos, ajena a cualquier tipo de dependencia que supondría digamos, una financiación de un grupo o de una entidad. Ese crowdfunding empieza a rodar en febrero y acaba prácticamente en el mes de abril. Y ahí es donde se recoge una cantidad importante que el propio Pablo Coca consideró suficiente para hacer el documental. Que lógicamente tú propones un proyecto, pero tú tienes que tener al lado una financiación para que ese proyecto salga. Porque si no, ¿quién va a hacer un documental de este tipo de manera altruista? Y recaudamos 43.000 euros, una cantidad importante, de la cual, pues, lógicamente se ha pagado el documental. Y otros muchos gastos, desde el IVA, porque tenéis en cuenta que esto lo hicimos con Goteo, y Goteo recibió los 43.000 euros, pero a las mareas nos dio 39.000. Se queda con una parte por la gestión, una gestión impecable, donde se recoge todas las cantidades que van dando la gente, los correos electrónicos, la procedencia, todo. Y aquí tengo que decir que jugó un papel importantísimo la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Sevilla, porque las Mareas Blancas no tienen entidad jurídica porque no estamos registrados en ningún tipo como asociación legal, ¿no? Entonces ahí Bernardo, el Cutiño, sobre todo Bernardo, pues, oye, hizo un trabajo enorme, lo que era el presupuesto desglosado y lo que ha sido ir recopilando como una hormiguita todos los datos que tú le dices, oye, dime a la gente de Cádiz, de Córdoba o de Málaga que han pagado, que han aportado, que han colaborado. Dime las cantidades, perfecto. Más ya sabéis que algunas tienen premios, algunas de las cantidades, por ejemplo, poder ir al estreno del documental. Dime quiénes son los que han dado más de 100 euros para poder ir y te da la lista. O sea que ha sido un trabajo impecable. Digamos que eso es una parte. Otra parte es el contenido, que va mucho más allá que el guión. El contenido es lo que se respira desde el documental. Esos son las Mareas Blancas de Andalucía. Cada grupo de cada provincia, contactando con Pablo Coca, porque yo les di a ambos las direcciones, los teléfonos, para que tuvieran un contacto directo, buscando siempre mantener los 6 o 7 puntos claros. Situación de los pacientes, situación de los profesionales, servicios abandonados, otros servicios complementarios como ambulancia, todo eso, cada grupo de cada provincia ha desarrollado lo que es la realidad misma. Ese ha sido el guión. La misma realidad que hay en cada provincia, dicha por compañeros y compañeras de las Mareas Blancas, sean usuarios, sean pacientes, etcétera, es lo que transmite el documental. Y eso es lo que llega realmente al fondo. Claro, fijaos la complejidad de 8 provincias, con más de 40 personas hablando y con 6 o 7 temas transversales. Ese ha sido el arte de Pablo Coca, que ha ido hilando a modo como si fuese de una conversación de las mareas entre sí, con los problemas, etcétera, hilando todo el conjunto de problemas
todo el conjunto de declaraciones, de explicaciones y demás, y intercalando ahí elementos que quedan estéticamente muy bien, de los paisajes de Andalucía, de la belleza de Andalucía, del arte de Andalucía, de todas esas cosas, intercalándolo porque también es comprensible que una hora de conflicto, 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 conflicto agota. Entonces, meter pequeños espacios con, digamos, otras visiones son tremendas. Y por tercer lugar, el impacto que está teniendo. Es un impacto que a mí de verdad que me ha satisfecho mucho, porque aparte, no solo porque haya sido el promotor y vea que por fin se hizo realidad, sino ver la respuesta de la gente. Por ejemplo, lo acaba de decir Teresa, que es una persona, como ella dice, bragada en las situaciones dramáticas de las urgencias y demás, y que no obstante le llega, es que todos los que lo están viendo, todos los compañeros y compañeras que ven el documental, quieren llevársela a su pueblo, quieren llevársela a su barrio. Entonces ahora tenemos un problema de colapso porque no damos abasto para ir a todos sitios. Aquí que todos los problemas, Sebastián, sean esto, ¿eh? En todo Bueno, caso. ya te no, claro, digo. hemos hecho un grupo de 10 compañeros que se han repartido la provincia. Uno ha cogido 20 pueblos, otro 10, otro 14, otro 15, para contactar y haciendo un despliegue. Y esto sí es verdad que obedece a una estrategia que cuando aprobó la coordinadora andaluza en su día, fue consciente, porque así se le explicó, que esto iba a suponer entrar como esos buques que van rompiendo el hielo en la campaña electoral, mientras están los partidos dando cada uno su meeting, cada uno con su candidatura, cada uno con su programa y cada cual todos separados, como ya estamos viendo. Sin embargo, las mareas entran con un discurso unitario de defensa de la sanidad pública, donde participa la diversidad social, política y sindical, y que tiene una finalidad que ha aglutinado a la gente, que es reforzar el sistema público, revertir la situación de deterioro, acabar con la privatización, etcétera, ¿no? De modo que para mí, la verdad, una satisfacción plena y sobre todo ver que los compañeros de la coordinadora y de todo, oye, pues están contentos. Es que eso ha sido para mí y para, por supuesto, felicitar a Pablo Coca porque ha sido muchas horas las que le ha dedicado, teniendo en cuenta que cuando él comienza no tenía prácticamente ni idea de los temas sanitarios como lo tenemos nosotros. O sea, es que eso fue lo primero que me dijo. Yo este tema no lo he trabajado y entonces ahí sí, bueno, los que hemos estado alrededor, particularmente yo que vivo cerca de él, pues hemos estado asesorando continuamente y el resultado final para mí creo que va a tener un impacto en la población andaluza que lo van a ver, estimamos, del orden. En Andalucía hay aproximadamente pues unos 800 pueblos, ¿no? Por lo menos 400 o 500 municipios lo van a ver. De aquí a abril, que es la meta que nos hemos puesto. Qué importante. Antonio, Marta, ¿qué decís vosotros? Bueno, yo por ser un poco breve, porque ya han dicho las compañeras muchas cosas, creo que el documental refleja varias cuestiones que son esenciales en el movimiento de defensa de la sanidad pública, ¿no? Yo creo que el primer elemento es que no es una cuestión, la lucha, la defensa por la sanidad pública no es una cuestión local. Entonces yo creo que en eso el documental lo hace muy bien, reflejar cómo los problemas se repiten, reproducen o son muy similares en todos los rincones de Andalucía, ¿no? Evidentemente cada uno con sus particularidades, las regiones rurales, las regiones urbanas, los grandes núcleos, con distintas dificultades, pero mostrar que es algo que nos afecta a toda la ciudadanía andaluza, creo que es un punto a favor y muy interesante del documental. El siguiente punto a favor y es que aunque ahora estemos aquí cuatro personas un poco hablando sobre el tema, la fuerza de la defensa de la sanidad pública la da la ciudadanía. Yo creo que eso es fundamental y es la gente de a pie y algunos profesionales, no todos desafortunadamente, pero muchos profesionales, los que estamos absolutamente y radicalmente en contra de la deriva que ha tomado nuestra sanidad pública y que estamos con ganas y con fuerza de pelear para cambiarla. O sea, esa fuerza social que muestra el documental en Granada nos ha parecido especialmente relevante, ¿no?
Es verdad que nos habría gustado que salieran más imágenes de Granada, que no ha salido casi ni una, que casi todas las manifestaciones eran de otras provincias, pero bueno, es verdad que es difícil en la selección, ¿no? Nosotros hemos hecho manifestaciones multitudinarias y las hemos echado de menos, pero sí esa fuerza social, por supuesto acompañada por todo tipo de asociaciones, de grupos políticos y sindicales, pero la fuerza de la calle creo que se ve muy bien reflejada. Y luego, por último, el hecho de que el documental intenta un poco hilar sobre problemas que ha sufrido la ciudadanía, casos en particular que, bueno, que ejemplifican qué ha supuesto para la gente el deterioro de la sanidad pública. Habla de las consecuencias también para los profesionales, con el deterioro de las condiciones de los profesionales. Y yo creo que nos deja a todos como con ganas de más, ¿no? Con ganas de decir, venga, pues, ¿qué hacemos a continuación, ¿no? Creo que el documental al final es como lo siguiente que está pidiendo el documental, no es una lista de propuestas concretas para mejorar la sanidad pública y ahí estamos muchas personas con ganas de hacer esas propuestas, ¿no? Así que nada, nuestra valoración es evidentemente positiva. Enhorabuena al director y a todas las personas que han participado para que esto haya sido posible. Antonio. De todas formas, Marta, esa historia la comentaba antes Pablo, diciendo, me han faltado imágenes de otras provincias, que a lo mejor la gente piensa que son más de algunas que de otras, pero que a veces eso es difícil de contentar, me decía él. Comprensible. Antonio, ¿cómo cómo lo has visto tú? Bueno, poco que comentar que nos haya dicho. Sencillamente, yo creo que el documental es un milagro laico. Es decir, los milagros laicos existen. Los otros no lo sé, pero esto sí existe. Es decir, que una idea que parte de Sebas, que yo lo vivo en primera persona, a los pocos momentos de ocurrírsele a él y que termine siendo lo que está haciendo, es un milagro, ¿no? Y bienvenidos los milagros porque yo lo vi primero con Seba y con José Antonio en casa de Pablo y salí impactado, pero cuando lo viví el otro día en Sevilla fue una inyección de moral impresionante en la jornada que vivimos, ¿no? O sea, es un impulso a que lo que estamos haciendo merece la pena. Muchas veces los movimientos reivindicativos sociales, pues tienes la sensación de que todo lo que haces no sirve para mucho y esto pues nos transmite que eso no es cierto y por lo tanto una inyección de adrenalina. Enhorabuena Pablo porque otro comentario con el que termino es que cumple con lo que nosotros nos planteamos y es que el documental sea una herramienta reivindicativa y lo es plenamente, ¿no? Así que enhorabuena a todos y nada, tenemos moral por unos pocos de meses. Hombre, por favor. De todas formas, es evidente que este documental, un poco lo habéis dicho todos, aporta elementos, incluso permite que a gente que lo vive desde la posición de paciente o de ciudadano de a pie de cómo vive la sanidad, la historia añade elementos muy importantes, ¿no? ¿Qué es lo que creéis que no se ve en el documental, y que pasa en el sistema sanitario y que realmente no se haya reflejado? ¿Hay algo que pensáis que podría haberse reflejado de la situación de la sanidad andaluza y que no esté en el documental? Antonio, veo que Sí, sí. asientes. Vamos a ver. Siempre se ha dicho que la realidad supera a la ficción, ¿no? Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, ¿no? El documental es magnífico, pero tú no entiendes que Pablo no puede entrar en los centros de salud, ¿no? Ni puede entrar en las urgencias de los hospitales, ni puede entrar en la realidad. De nosotros cuando hablamos de que el sistema no funciona, es cierto, pero vivir cualquier noche en unas urgencias masificadas, con gente llorando, con personas horas en una silla porque no hay camilla, etcétera, etcétera, supera cualquier tipo de documental
que se pueda realizar en cualquier momento. Por lo tanto, el documental se queda corto en ese sentido, en transmitir el sufrimiento que genera la falta de organización y de gestión de una sanidad 100% pública. También falta qué pasa en esos despachos, de nuestros decisores políticos y de nuestros gestores cuando toman las decisiones que toman con las consecuencias tan terribles que hemos descrito, ¿no? O sea, falta en qué momento se deciden concertar pruebas, cirugías y tal con las clínicas privadas a sabiendas de que es más caro, a sabiendas de que disminuye la calidad, a sabiendas de tantas cosas. O sea, que falta las verdaderas causas del deterioro de sanidad pública, que no son otras que una voluntad política neoliberal muy clara de deterioro de lo público. Y además enmarcado dentro del deterioro del resto de servicios públicos. No podemos desmarcarnos de la dependencia, de la educación y del resto de servicios públicos, ¿no? O sea que quizás lo único que falta gordo, quizás, sería qué está pasando en esos despachos, qué juegos de poder, qué juegos de tronos hay, qué personas y de qué forma están tomando las decisiones que llevan a las consecuencias que se ven en el documental, ¿no? Yo creo que tener todas esas imágenes, eso sí que hubiera sido un milagro. Eso sí hubiera sido un milagro. Pero ser capaz de transmitir la situación del sistema sanitario público de Andalucía sin haber recurrido a las imágenes de caos, a las imágenes de pena de esta que te toca hasta la última capita de la piel y sin haber tenido que poner micrófonos en los despachos y aún así ser capaz de transmitirlo, yo creo que ese ha sido el gran acierto del documental. Es verdad, nos hubiera encantado tener micrófono en todos los despachos y cámaras ocultas, pero para entonces no nos gastamos 43.000 euros en un documental, lo llevamos a la fiscalía, a lo mejor esta vez nos dicen que sí que llevamos razón, ¿no? Como cuando presentamos la demanda por las consecuencias de las esperas, ¿no? A lo mejor esta vez hubiera dicho, mira, chavales y chavalas, lleváis razón, ¿vale? Eso que comenta Teresa y Marta, verdad también, Antonio. Y se intentó. Vamos, Pablo hizo gestiones y le dijo, mira, te tiene que dar autorización, ni siquiera es válida la autorización del director del hospital. O sea, que estamos hablando que políticamente era inviable meterte dentro del hospital y sacar imágenes, que luego viene todo el tema de la privacidad. Es decir, que, hombre, te dan la autorización, pero luego alguien de los que está allí que salga puede, y entonces hay que cortar la imagen, era una complicación, pero se intentó. Claro, es verdad que, por ejemplo, en el mundo profesional que aparece el personal médico, de enfermería, desde la perspectiva de lo que supone la saturación asistencial, el colapso, el poco tiempo, el déficit de profesionales. Eso sí. Pero ahí tenemos, como suele decir, una herida abierta, porque el 40% de los médicos del servicio público trabajan también en la privada. Y eso se ha fomentado y se ha multiplicado, creo, en los últimos años una barbaridad, porque se han tomado medidas, se ha eliminado el complemento de exclusividad para que lo reciba todo el mundo, y ahí se ha creado un espacio, no voy a decir la palabra corrupción porque es muy dura, pero sí de competitividad. Pero está en el diccionario la palabra, ¿eh? Eso sí. O yo me voy a las 12 porque me dan permiso para reducción de jornada, me quitan esto del sueldo, pero voy a estar en la privada. Ese componente que está ahora dando, que está formando agujeros dentro del sistema, con los radiólogos se ha visto, con los otros luego aparece, es que no estamos bien remunerados, pero luego aparecen en las clínicas privadas trabajando por la tarde. Eso no aparece, eso es verdad. Porque entre otras cosas, que me hace gracia lo mismo que dice, ¿cómo nos vamos a meter dentro de la urgencia? Preguntar, ¿dónde le duele a usted? No podemos, ¿no? Pues meterte en una clínica privada y decir, bueno, ¿usted qué hace aquí por la tarde? ¿Cuánto gana, no? Son cosas que parecen inviables de choque. Y entonces vuelvo a la misma conclusión que ha sacado Teresa, y es que sin necesidad de explicitarlo, sí hay un momento
varios momentos en los cuales se habla de toda la corruptela que hay, que desencadena esas contrataciones hechas irregularmente, ilegalmente. Aparece el periodista del diario.es que los ha denunciado públicamente de manera reiterada, que lleva ese trabajo de investigación en el diario.es. Y no, eso no ya es que se sugiera, sino que se explicita claramente. Si unes una cosa con la otra, pues verdad, ¿no? Es como ahora con lo del tren. Ha salido hoy una persona, no sé, que ha explicado cómo la privatización del mantenimiento de las vías, aumentando incluso el soporte por el incremento de trenes, ¿no? Cuando aparecen ya los trenes privados, ¿no? En competencia y demás, ha sido, según esa persona, uno de los elementos que más han podido desgastar todas las vías de los trenes. La privatización. Y en el cribado, pues ocurrió igual. Se privatiza, quitándole la gestión a la Escuela Andaluza de Salud Pública, y se mandan a los japoneses, y un recorte. Recorte más privatización, efecto. Y así podemos ir también a los efectos de la DANA, los incendios, y hay recortes de servicios con privatización anexa que traen unas consecuencias. Eso es una reflexión que sí es verdad que debemos de hacer. En el documental sí se habla de cómo se privatiza también la educación, igual que la sanidad, etcétera, ¿no? Pero es verdad que esto, la herramienta, como decía Antonio, que es el documental, nos va a servir cuando en un pueblo, en una casa de la cultura, en un centro cívico, en una ciudad, se proyecte. Los compañeros y compañeras de la Marea Blanca que estén presentando el documental tienen la ocasión de oro para introducir temas de más, digamos, de un carácter más político, ¿eh? Eso sí es verdad. Y podemos hacerlo. Que para eso precisamente vamos a llegar hasta el mes de abril con el También, documental. también veo yo que el documental ha conseguido los pocos, todavía en comparación con los miles de personas que lo van a ver, los pocos que le hemos visto, a mí me da la impresión de también hacer pensar en colectivo. No lo que quieren imponernos desde una política neoliberal de individualismo, yo, mi salud, yo, mi, me, conmigo, el seguro para mí y para mi familia a lo sumo. No, no, la gente creo que se va a dar cuenta muy claro que lo que ocurre en Sevilla o en Málaga ocurrirá, será a lo mejor más renombrado porque evidentemente el núcleo poblacional es inmensamente mayor, pero que ocurre lo mismo que en las poblaciones rurales. Faltan profesionales, faltan recursos, cierran centros, que ocurre a todos los niveles, en mayor o menor grado. Y entonces te lleva a la conclusión de que esto también depende del cambio climático. No, no. O sea, esto es algo que nos están esparciendo para que ocurra. No, esto es claramente decisión política para que esto sirva así, ocurra así, ¿no? Y sobre todo eso, sobre todo lo de, oye, mira, nos pasa a todas y a todos. Y se piensa en colectivo, que también es algo súper importante, que dejemos el individualismo y pensemos en colectividad. En ese sentido, una cuestión que me parece importante comentar, el título del documental es muy impactante, Salud responde, ¿no? La entrada del documental, ese sonido del teléfono y esa idea inicial marca. ¿A quién no responde la sanidad andaluza? Digo, ¿a los profesionales, a los pacientes, a la ciudadanía, a todos? ¿Quién crees que está más afectado por ese salud no responde? Aquí se cumple la ley de cuidado inverso, Joan, claramente. Responde bien, no responde nadie, pero responde peor cuanto más lo necesita. Responde peor a la gente más alejada de los grandes núcleos urbanos, responde peor a la gente más enferma, responde peor a los mayores, responde peor a la gente con menos competencias digitales, responde mejor a aquel que a lo mejor no habla bien el idioma o que tiene dificultades de lectoescritura y que no sabe redactar correctamente una reclamación, aquel que no tiene contacto, aquel que
Salud no responde especialmente a quien más lo necesita. Aquí creo que se cumple claramente esa ley de cuidado inverso en la que los servicios sanitarios se ofrecerán de forma inversamente proporcional a lo que son necesitados, ¿no? Por tanto, responder no responde a la ciudadanía, pero cuántos profesionales, cuántas profesionales estupendas y fantásticas a nuestro alrededor están con un problema muy grave de burnout, están con un problema grave de desafección al sistema, cuánta gente se está yendo del sistema, cuánta gente está cambiando de sitio, cuánta gente, compañeras estupendas, compañeros estupendos, muy bien formados, dicen que no quieren seguir trabajando en estas condiciones. Precisamente suelen ser las personas más jóvenes, las personas que necesitan más conciliación familiar, las personas a las que más afectan los contratos cortos o las personas ya al final de su vida laboral en las que ya no lo soportan más, ¿no? O sea que salud no responde a casi nadie, pero sobre todo no responde a quien más lo necesitaría. Yo estoy loca porque pasen los 3 años que me quedan, ¿eh? O sea, te lo digo. Sí, 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 lo digo y yo creo que como los 4 somos, o los 5, somos profesionales sanitarios y en el documental lo digo yo a mis compañeros, porque yo en el documental hablé como profesional sanitaria, ¿no? Yo a mis compañeros cada vez los veo más acudir a su centro de trabajo como un zombi. Existo, pero no vivo. Existo, estoy ahí, algo me induce a seguir llevando mi profesión hasta donde sea, pero no vivo la profesión como antes, aunque lo intentemos y nos guste y nos encante, ¿sabes? Entonces, y salud ya no solamente salud nos responde el teléfono, que es puramente más hacia la ciudadanía. La salud, organismo, tampoco responde hacia adentro. No es que nos responda a los profesionales, es que nos están maltratando, pero además de una manera descarada. No responde a nadie. Y si puede machacar, mejor. De alguna forma hay un cierto, es evidente que el desmantelamiento de los servicios públicos que antes Marta comentaba, educación, sanidad, universidad, que podríamos añadir, dependencia, ¿no? Todo el Salud tiempo. pública. Salud Sí, pública. claro. Salud Por tanto, pública. es evidente que ese desmantelamiento, esa historia que las mareas habéis dicho y repetido muchas veces, ¿cuál sería el elemento que marca más para la ciudadanía? Hay problemas en la atención primaria, las listas de espera son largas, las listas de espera de pruebas diagnósticas enormes, el trato a los profesionales que ahora decía Teresa y que antes comentaba también Marta, son muy mejorables, el burnout que comentaba Marta. ¿Qué es lo que ese desmantelamiento, a quién afecta realmente? Y cómo es vivido y qué aspecto lo refleja más? Antonio. Sí, bueno, comento, ¿no? Salud no responde significa que el sistema sanitario público no funciona. Un sistema sanitario, la gente no es... no lo vive con la intensidad que habitualmente. Tú cuando tienes algo no lo valoras, ¿no? ¿Y qué significa un sistema sanitario? Significa que yo, sin preocuparme de nada, cojo un teléfono y a 3 horas me está viendo alguien, me está atendiendo en tiempo correcto, tal y cual. Entonces, yo como ciudadano tengo el lujo de que tengo una organización que cuida de mi salud sin que yo me tenga que preocupar. Bueno, pues esto que significa un sistema público no funciona. Si yo no conozco a nadie, si yo no me muevo, si yo no reclamo, estoy perdido, ¿no? Por lo tanto, salud no responde significa el sistema público no funciona, ¿no? ¿A quién afecta? Bueno, vamos a ver. Yo desde siempre, pero cada vez más, los sistemas públicos, el centro de los sistemas públicos son el ciudadano. Es decir, el sistema no son sus profesionales. Yo tengo el honor de haber sido profesional de la sanidad pública, pero el centro del sistema es el ciudadano. Por lo tanto, el que más sufre de la falta de
funcionamiento del sistema es el ciudadano, porque se está jugando nada más y nada menos que la salud, ¿no? Y con respecto a los profesionales, es cierto que el 40% está en la privada, lo cual es... Pero, ¿qué hace el 60% restante? Les falta organización, les falta coordinación, les falta rebeldía. Y yo les aliento en estos momentos para que utilicen las mareas blancas para vehiculizar sus deseos profesionales de trabajar en un sistema público como ellos quieren. Están asesinando profesionalmente a muchos miles de profesionales sanitarios y deberíamos de prestarle organización, porque están silenciados y eso no puede ser. Dices tú que falta reverdía. Ojalá faltara reverdía. Yo lo que veo que falta es muchísima voluntad. Voluntad para que luego aparezca esa reverdía. Es verdad que a algunos les faltará reverdía, pero yo lo que veo que falta es muchísima voluntad. No tienen intención. Y es verdad que el sistema, que salud nos responda a quien más afecta a la ciudadanía, por supuestísimo. Pero mira, igual que para que el sistema sanitario público caiga, lo primero que hay que cargarse es la atención primaria, ¿eh? También es necesario que para que la ciudadanía no solamente les afecte las listas de espera y en todos los ámbitos, también es necesario separarlo de los profesionales. Maltratan a los profesionales también para que no tengan, no sé si lo sé explicar bien, ¿no? Para que no haya unión profesionales y ciudadanía, aunque los profesionales cuando se quitan la bata somos ciudadanos, ¿no? Pero para que no haya unión, porque el día que salgamos a la calle, la ciudadanía y los profesionales, hombre, no te voy a decir Moreno Bonilla, ese día tiembla hasta Donald Trump, ¿sabes? Con toda su psicopatía, ¿vale? Ese día temblaría cualquiera. Entonces, yo creo que yo lo tengo así de claro, otro objetivo que se marcan es separar a la ciudadanía de los profesionales, hasta el punto de que además no solamente sirve para quitarse ellos culpa, ¿no? La culpa de cualquiera, menos de quienes gestionan, desde el escalón más bajito hasta el presidente de la Junta de Andalucía. Pero es que encima yo veo que últimamente están echando demasiada culpa a los profesionales. Y son los profesionales quienes están sufriendo, claro, porque es lo primero que tiene la ciudadanía delante, con esa mala prensa y lo que sufren, las agresiones. Entonces intentan separar también, aunque no se vea, yo sí lo veo, o por lo menos, a lo mejor me decís que me lo imagino, bueno, pues me lo imagino. No, pero también separar a la ciudadanía de los profesionales, porque el día que salgamos unidos a la calle, ese día tiemblan los cimientos de quien se le ocurra privatizar. Vamos, del gobierno de la Junta en este caso. De alguna Yo forma, creo que sí. antes, Sebas, hablabas de la privatización. Uno de los elementos que marca ese desmantelamiento de lo público es los conciertos y el pase a la sanidad privada, ¿no? Ese aumento de gente que coge un seguro privado por una falta de atención de lo público y por otra esa cantidad de conciertos con la privada, ¿no? Antes tú, Sebas, planteabas que el hecho de la privatización como un elemento que hay que meter más mano, ¿no? Diría, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista, al hilo de lo que ha dicho Teresa, la estrategia general del sistema tiene como tres patas desde siempre. Una, conseguir lo que se llama la delegación de las voluntades. Tú me votas a mí y yo me encargo, tú no te preocupes, es decir, intentar de ir separando lo que son los movimientos sociales, la sociedad civil organizada, las asociaciones y demás. Segundo aspecto, la dependencia. Ya no solamente me votas o confías en mí que yo lo arreglaré, sino que es que como yo no esté, esto va a ir peor y por lo tanto tú dependes de. Pero la tercera pata, que es para mí ideológicamente más, es lo que llamamos eso de la disociación, es decir, que la gente no vea el conjunto, sino que vea lo puntual. Me han quitado el pediatra, tenemos un médico menos,
tardo 3 meses en que me hagan esto. Bueno, por las mareas hemos conseguido que esa visión con la que empezamos hace 7 u 8 años, en la batalla, por la falta de un par de médicos que ya no lo habían puesto después de jubilarse, por la falta de un pediatra, por todo eso, ahora el discurso dominante transversal no es que es un discurso de carácter general que va vinculado a una estrategia que necesita la privatización para también separar, dividir a los usuarios. Yo estaba en conversaciones donde siempre sale alguien, casi siempre puede ser un profesor, alguien que tiene muy fácil, que tiene la privada. Oye, parece que lo dice hasta con un poco de sorna. Bueno, pues tardan una semana en que me hagan un TAC. Tenemos que explicar, mira, ahora tardarán una semana, mentira. Ahora tardan ya más de un mes y más de 2, que hace 5 años tardaban 3 días. La privada se está colapsando. La privada no atiende a personas mayores de 65 años. La privada no quiere, si tú tienes un antecedente de infarto o de un problema de cáncer, no te va a atender. Entonces hemos ido desmontando la fe, entre comillas, en la privada, que muchas personas, concretamente en Andalucía, más de 2 millones, a cambio de una póliza, piensan que le van a arreglar los problemas. Bueno, pues ya esa parte de la población está también desconfiando de la privada. Eso es lo que yo quería decir. Yo creo que hay un elemento importante, ¿no? En lo que hablaba Sebastián, ¿no? Que es lo que dicen el descremado sociológico, en particular de la atención primaria, ¿no? Tantos profesores, jueces, policías y tanta gente con mucha capacidad de decisión en nuestra sociedad no conoce la atención primaria, que por eso probablemente no se valora. Y eso se está extendiendo cada vez más al resto del sistema sanitario público. Esa desafección de la ciudadanía hacia lo público también está muy relacionada con esa sanidad que yo la defino como la del ya le llamarán. Ahora mismo se pide una prueba diagnóstica y entonces, pues mira, te vamos a hacer una ecografía del hombro porque no tengo claro si tienes roto el tendón. ¿Cuándo me la van a hacer? Ya te llamarán. Mira, voy a mandarte que te vea el neurólogo porque ese temblor que tienes, vamos a profundizar. ¿Cuándo me va a ver el neurólogo? Ya le llamarán. Mira, esa rodilla al final te la van a tener que operar. ¿Cuándo me van a operar? Ya le llamarán. Esa incertidumbre aplicada a la salud y interferida con él, ya le llamarán, pero le van a llamar mucho antes desde la clínica privada que desde el hospital público que le corresponde. Ya le llamarán, pero no te preocupes que te van a llamar antes de la clínica diagnóstica o de la clínica privada. Genera una desafección hacia lo público y una desconfianza que es la que ha conducido a eso que comentábamos, ¿no? A eso que la gente intente aferrarse a lo que sea. Y yo lo entiendo, yo en lo individual creo que nadie podemos culpar a nadie de haberse hecho un seguro privado, de haberse operado esa prótesis de rodilla en la clínica concertada correspondiente. Porque, como decía Teresa, esto es una cuestión de colectivización de las demandas, no de individualización. Y ese es uno de los mensajes didácticos quizás más poderosos del documental, ¿no? Esa didáctica de la colectividad y de la lucha conjunta que es fundamental que mantengamos las mareas de forma muy, muy persistente, ¿no? En esa línea de lo que planteáis, ¿no? ¿Qué decisiones creéis que han sido más dañinas para la sanidad pública? ¿Qué es lo que ha hecho más daño en estos últimos años a la sanidad pública desde vuestro punto de vista? Así, decisiones negro sobre blanco. La primera, la retirada del complemento de exclusividad. Eso fue lo primero, la primera decisión que tomó el gobierno de Moreno Bonilla. Se habla de que el primer mes, hasta que juraron todos sus cargos, la persona que más entró en los servicios centrales de la Avenida Constitución fue José Manuel Pascual o alguno de sus hijos. Y entonces yo me lo imagino, ¿no? La conversación con ese y con otros tantos, ¿no? Pasa que en Cádiz lo de Pascual lo llevamos, nos duele mucho, muchísimo. Y yo creo que la cuestión sería, hombre, sí, yo te voy a aceptar todo lo que me llegue, pero es que despacito porque no tenemos muchos profesionales. Nos faltan médicos. Lo que digo, tranquilo, que ya te mando yo médico todos los que necesites. De esa forma más o menos lo explicamos nosotros en un vídeo, ¿no? En uno de los vídeos que hacemos cada día
lo explicamos de esa manera para que todo el mundo lo entienda. Yo creo que esa fue, quizás no fuera la más decisoria, pero sí fue los cimientos de lo que estaba por venir después. La privada tenía que crecer, necesitaba profesionales, sobre todo médicos, y dijo, no te preocupes que yo abro las puertas para que todo el mundo se pueda ir. A la vez los maltratos en el sistema público, pues que se te van ahí hasta con una sonrisa de aquí a aquí. Hay otro elemento también fundamental, perdona, Joan, que sería mm, em, la imagen tan negativa de la atención primaria. Yo creo que eso también ha sido otro elemento clave en el deterioro del sistema. O sea, la atención primaria, que era la parte del sistema sanitario mejor valorada en todas las encuestas de satisfacción a lo largo de la historia, empezar a hablar mal de atención primaria, que todos los mensajes que se transmiten de atención primaria son negativos, que si el colapso, que si no hay citas, que si todos los mensajes en prensa negativos, negativos, negativos sobre la atención primaria, creo, y culpabilizarnos incluso a veces a los profesionales de atención primaria de que no queríamos ver gente, de que no, en el contexto de la pandemia estoy hablando ahora mismo, ¿no? Y a raíz de la época de la pandemia, creo que no fortalecer, y no solo no fortalecer, sino echar tierra encima de la atención primaria ha sido otro de los puntos de inflexión clave que ha deteriorado el sistema sanitario, porque hasta ese momento la atención primaria sostenía, porque seguía cerca, porque seguía pronto y sostenía algo. Después de eso ha dejado de ser capaz de sostener, ¿no? Sobre todo desde que le tumbamos la clara intención de privatizar la atención primaria. Porque se la tumbamos. No. Hombre, esa medallita no la tenemos que poner, aunque sea un cachito, ¿vale? Pero desde ahí, ellos mismos les interesaba sacar a la luz los déficits de la primaria, sin explicar que ellos mismos eran los causantes por no darle los recursos, sobre todo personales, de profesionales y de recursos materiales y tal, y de gestión y de todo, para que fuera bien, les interesaba. Y fue fundamentalmente, antes también ocurría, como tú bien dices, desde lo de la pandemia, pero ya cuando le tumbamos ese tema, ahí ya fue algo, en mi opinión, desorbitado. Lo de intentar destrozar la fama, la buenísima fama que tenía la atención primaria. Solo hay que buscar en prensa la palabra clave atención primaria, artículos publicados en los últimos 3 o 4 años, 99% son negativos. 99% son mensajes negativos de desprestigio de la atención primaria. Yo creo que después de la eliminación del complemento de exclusividad, ese desprestigio tan brutal de la atención primaria, quizá a mí encima me duele, me duele en lo mío, ha sido uno de los elementos clave que ha acabado de destrozar, ¿no?, un poco el sistema sanitario. ¿Qué añadirías, Antonio y Sebas? Antonio. Sí, yo creo que las causas están súper bien estudiadas, ¿no? Es decir, aquí no hay dudas, aquí no hay misterios, porque este proceso se vivió en el Reino Unido hace 40 años, es decir, y eso me lleva a una reflexión incluso histórica, ¿no? Lo primero que hay que hacer para privatizar es deteriorar lo público, ¿no? Y para deteriorar lo público, lo primero que hay que hacer es recortar los presupuestos. Y en ese error político cayó el gobierno socialista en Andalucía. No con la intensidad actual, en unos momentos donde se recibía menos dinero de Madrid, pero no fueron conscientes de que ese recorte iba a ser una puerta abierta a lo que después nos ha llegado, ¿no? Antes de la llegada del PP, la primaria estaba ya debilitada en número, en recursos, en programas de salud, y lo sé bien de primera mano, ¿no? No desde luego con la intensidad actual, pero sin ese deterioro la privatización no es posible. En los años 90 no se podía privatizar porque estaba la gente encantada, no con la primaria solo, sino la primaria era el eje. Si yo tenía un linfoma me lo trataban, es decir, es un sistema integral, ¿no? Y era una maravilla. Por lo tanto, las causas de la situación actual es deterioro,
recortes, privatización, por ese orden. Y a mí me parece muy importante que lo recordemos para que no volvamos a caer en ese error, en el caso de que ojalá se recupere el poder político con un gobierno de izquierda. Ese es un poco el mensaje. Y para terminar un poco, deciros con respecto a los profesionales, ¿no? Yo, que tengo una edad increíble, yo viví el deterioro mucho mayor que el actual, el deterioro de los años 80, ¿vale? Donde no existía el sistema sanitario público en España, ¿de acuerdo? Era un desastre impresionante. Y un grupo de profesionales, que llegamos a ser 10.000 en España, nos rebelamos ante el sistema. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública nace en el año 82. Claro, ¿y por qué nace? Porque los profesionales decimos no soportamos el asesinato profesional a lo que nos conducís. Es decir, la situación actual, donde yo no puedo desarrollar un ejercicio profesional como deseo, ¿de acuerdo? No como un comercio, sino como un servicio público. Y claro, hasta que llegó el PSOE al poder, no se pudo, pero la lucha fue previa. El sembrado de decir lo público es lo que yo deseo profesionalmente, es posible. Por lo tanto, animo a la gente a que haga otra asociación de rebeldía de profesionales que creen y quieren y exigen un trabajo digno en la pública. Con mucha voluntad. Sebastián, Yo ¿qué la dirías? aportación que puedo hacer aquí es la siguiente. Dentro de unos días, Antonio también irá, Teresa, tenemos una reunión en Bruselas porque un compañero ha hecho una gestión para que vayamos a tener un contacto cómo está la sanidad pública en nuestro país, pero también en Europa. Entonces, en el trabajo que hice, examinando todos los datos que podía disponer sobre la situación de la sanidad pública en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Alemania y así, todos los países europeos, estamos en un proceso, y esto es muy grave, de avance neoliberal, pero pues ya con el apoyo explícito o con el instrumento específico de las fuerzas políticas de la derecha y de la extrema derecha. Si ya, como ha comentado Antonio, los principios de los 80, se hizo la reforma de la sanidad con la Ley General de Sanidad, que se hizo universal, y a partir de ahí en los 90 parece que teníamos, pero, amigos, resulta que hay un momento en el cual, pues, España entra en la OTAN, España entra en la Unión Europea, cae el muro de Berlín, adiós a la Unión Soviética, se produce un cambio global de la geopolítica, digamos, de la que sale beneficiado pues, los ideólogos de aquel tiempo, que eran Reagan y Thatcher, del neoliberalismo. A continuación, en España, las 20 o 30 empresas públicas más importantes, desde las cajas de ahorro y los bancos públicos, hasta Endesa, Unosa, Iberia, todo, Telefónica, fueron privatizados. Bueno, pues ahora estamos en un proceso donde también están habiendo cambios geopolíticos y paralelamente un avance neoliberal muy duro. ¿Qué es lo que queda por privatizar? La sanidad, la educación, las pensiones. La dependencia está privatizada, pero piensan, ¿no? Sacar aquí. Y sobre todo, una cosa que tienen en cartera, que son los hospitales de cuidados intermedios, para que los hospitales generales no tengan tanta masificación. Una propuesta hecha por la sanidad privada, ¿eh? Además, tengo los datos de los cálculos que han hecho de los hospitales que harían falta, de los pacientes que piensan ellos, personas mayores, con demencia, con fracturas de cadera, que están mucho tiempo ingresados en un hospital general cuyo coste por cama y día es muy grande, pasarlo a un hospital de cuidados intermedios donde lo que hay en la planta va a ser una enfermera y un médico rotando, el gasto disminuye, le ahorramos, entre comillas, dinero al Estado, porque en ese concierto nos van a pagar menos y al mismo tiempo nosotros sacamos un beneficio. Todo ese paquete se está recrudeciendo y de una manera tremenda. Entonces,
claro, hasta ahora hemos conseguido que la población, la mayoría ciudadana, interconecte los problemas de déficit profesional, déficit tal, que esto es global, que la privatización. Entonces ellos metieron una idea que parece que ha cogido una cierta hegemonía, que se llama la colaboración público-privada, mediante la cual, hombre, como no hay recursos suficientes en la pública, pues habrá que buscar a la privada que nos cobra, pero a usted le solucionamos el problema. Y hay mucha gente que piensa que efectivamente, coño, eso es mejor que nada. Y es como el mal menor, pero el mal menor que encima me resulta gratificante, porque me van a atender antes, lo que ha estado explicando Marta y Teresa. Bueno, pues lo que viene ahora, en estos tiempos, con todo lo de Groenlandia, todo lo que estamos viendo, nada habla en favor de la recuperación, del reforzamiento de lo común, de lo que compartimos, de lo público. Todo habla en un incremento de el individualismo, la competitividad, el beneficio como motor del desarrollo, el beneficio. Y claro, nosotros tenemos un papel, lo estamos haciendo. Yo he hablado con gente y quiero hacer a final de este mes una reunión con determinada gente que conozco, porque ya sabéis que la marea verde de educación ha desaparecido. ¿Qué ha pasado ahí? Pues mire usted, ha pasado que hay 5 sindicatos de entre los enseñantes, funciona la precariedad, funciona la concertada en la privada, funciona todo eso, pero la estrategia que habéis tenido al llevar a cabo la marea verde no ha sido la misma que la marea blanca. Nuestra estrategia se ha fundamentado en los usuarios, con profesionales sí, pero desde abajo hacia arriba con los usuarios. Y aquí en la enseñanza, el tema de las familias, de los padres, de las madres de alumnos, de los propios alumnos, eso digamos, en estas iniciativas no se ha tenido en cuenta. Entonces, nosotros tenemos que, en base a la experiencia que hemos tenido como marea blanca, en Sevilla hay 40 mareas blancas organizadas en pueblos y cada vez que vamos a uno explicamos, pero añadimos educación pública, añadimos el tema de las pensiones, añadimos la perspectiva de dónde venimos, qué función tiene la colaboración público-privada, llevarse el dinero de la pública, como ha explicado Antonio en el estudio de Oxford, se demuestra claramente que en la medida que aumentes tú lo que va a la privada, con los presupuestos públicos, aumenta la mortalidad, porque la pública sigue quedándose con los enfermos pluripatológicos, con los enfermos mayores, con los pacientes con enfermedades más, pero con menos dinero. Problemas más graves porque aumenta el envejecimiento y todos los problemas, me los llevo como sanidad pública, pero con un presupuesto recortado porque se lo mando a la privada que va a atender los problemas más livianos. Entonces, el esquema global tenemos que seguir dando un paso poco a poco para que se extienda, porque claro, es lo que dice Antonio, con este gobierno, pues, y a ver cómo conseguimos darle la vuelta a esto, porque afortunadamente en uno de los debates, la responsable de sanidad del PSOE, que estuvo en un debate que se organizó en la sede de comisiones, en el salón de actos, públicamente explicó que estaban por la recuperación, o sea, por la desprivatización y por la recuperación, por ejemplo, el caso de Pascual, el caso de la Orden de San Juan de Dios, de todo lo que hay privatizado, dijo ella, y se lo volvió a preguntar, se lo preguntó 2 veces porque, en cierta manera, no damos crédito porque esas, digamos, iniciativas privatizadoras se comenzaron y se hicieron en la época del PSOE. Dijo que sí. Si hay 3 o 4 conceptos y finalidades que tenemos claras, ojo a esto, es muy posible, y lo vamos a intentar desde las mareas, ya lo estamos llevando a cabo. Y tú lo conoces, Giancarlo, en la iniciativa porque yo le he hablado contigo y lo he hablado también con compañeros. Tenemos que hacer un grupo de trabajo que vaya desde el PSOE hasta pasando por Izquierda Unida, por Andalucía, Podemos, adelantando por todo, a ver si somos capaces de hacer un documento que se llame Acuerdo Unitario en Defensa de la Sanidad Pública, firmado por todos los partidos con el compromiso de que el día después de las elecciones, sea cual sea la situación en el Parlamento, se va a seguir defendiendo. Porque claro, el hándicap que tenemos
es la fragmentación de la izquierda, que es inconcebible. Es que los que vivimos porque estamos dando la cara y estamos de mal, nos dan de vez en cuando collejas compañeros que conocemos de hace un montón de tiempo, que estaban con nosotros y ahora están en otro lado y demás, pero por mantener una identidad por encima de lo que sería la cuestión común, ¿no? Ese reto la gente pregunta en reuniones. Oye, ¿por qué no va a ser posible la unidad de la izquierda? Dice, yo cuando voy a las manifestaciones de la Marea Blanca, allí me encuentro a la gente de Izquierda Unida, a la gente de Por Andalucía, a la gente del PSOE, a la gente de Podemos, a la gente de la... Y están todos. Pues, ¿por qué? Porque tenemos un programa común que es muy simple, defensa de la sanidad pública, con todo lo que eso supone. Tenemos una organización totalmente descentralizada, participativa y asamblearia, y tenemos unas alianzas sociales donde tenemos el apoyo de sindicatos, fuerzas de la cultura, de la universidad. Tenemos una alianza amplia de apoyo. Con esos tres elementos estamos fraguando un movimiento social con mucha potencia que tiene al PP muy preocupado. Tanto que incluso, como viste en el debate de la ILP, pues votaron a favor, no se atrevieron a votar en contra. Se podían haber abstenido, no, votaron a favor. Todo el mundo vio la hipocresía. Vota un proyecto de ley que te habla de en 5 años tiene que estar desaparecido los conciertos, votas lo que supone el refuerzo de la atención primaria, en fin, los consejos de salud, todo eso, y lo votas a favor, y tú estás en contra, ¿no? Pero eso es por la potencia que va adquiriendo las mareas blancas. Por eso es muy importante mantener esos tres elementos, la organización, el programa, las alianzas, y el documental puede servir. Va a servir para mantener eso. Aparte de que efectivamente la gente que nos conocemos, por ejemplo, pues mira, si tienes un problema, llama a Antonio Vergara, que él te va a ayudar, ¿comprendes? Porque está ahí desde siempre, ¿no? ¿Y no creéis que de todas formas desde la Junta de Andalucía, desde el gobierno andaluz, se plantea una idea de que probablemente la sanidad pública no tiene solución y por tanto por eso es necesario que la gente se saque un seguro privado para poder mantener esa idea que planteó Moreno Bonilla de la inviabilidad en algún momento? ¿No creéis que en el fondo se juega a eso y que Claro. ante eso un movimiento de defensa de la sanidad pública es más necesario aún? No tenemos ninguna duda. Igual. No es que no lo creamos, es que no tenemos ninguna duda de que eso es así. Quiero decir, esto es un proyecto orquestado, aquí no hay nada de casualidad. Nosotros jugamos al Está perfectamente Monopoly orquestado. y al parchís, pero ellos no juegan a esto, ellos tienen un objetivo y si para eso tienen que estructurar una inviabilidad del sistema sanitario público o que no hay suficientes profesionales o que los profesionales jefes de servicio se saltan los protocolos o lo que quiera que necesiten, lo van a ir construyendo para llegar al objetivo que se han planteado, destrozar lo público y presentar a lo privado como la solución, que a lo mejor es muy básica la frase, puede parecer simple, pero que encierra mucho y para llegar ahí van a hacer todo, o sea, no juegan, esta gente no juega. Esta gente no, ese es el problema, porque si jugaran, claro. Es un camino muy marcado, quiero decir, claro. que se ve clarísimo, quiero decir, que se ve el plumero por todos lados, que no hay manera de disimularlo. Ay, mira, Hombre, y a mí pero ellos tienen, por lo menos que veamos claramente, 2 puntos vulnerables en su estrategia. Uno es la propia experiencia que están viviendo los usuarios. Pero hay otro que no lo hemos tocado todavía, que esto lo tenemos que hablar en la coordinadora, que es fundamental. Y es que hay una otra reunión. No, como ahora la hacemos online, donde en fin. Otra es una contradicción fatal, que es una parte importante del electorado del PP sufre los problemas del deterioro de la sanidad pública. Nosotros estamos, digamos, ampliando la marea blanca, pero siempre entre sectores de izquierda, sectores progresistas. Como una mancha de aceite se va a ampliar. De hecho, la incorporación del PSOE, Giancarle, a toda esta movida, desde hará unos 5 o 6 años. Hasta entonces estaba en duda. Estuvimos hablando con Espada, en fin, que ahora mismo ese espectro está cubierto.
pero nos dirigimos casi siempre al electorado de izquierda, ahora llamándole a que se una, como hizo Juan Torres en la presentación en La Sevilla. presentación de Sevilla, ¿no? Sí, que fue tremendo. Pero nosotros tenemos que reproducir ese hacia el electorado del PP. Tenemos que ver aquellos pueblos donde hay alcaldías del PP. Yo conozco 2 o 3 que he ido, hemos organizado las mareas blancas, el ayuntamiento no les quiere dar el local, siempre hay ahí tal. Entonces ha llegado el momento de dar el salto cualitativo, de acercarnos al electorado, lo digo al alcalde o a los dirigentes, no, al electorado. Que hay gente mayor, que hay jóvenes, para ponerle en la mesa hacia dónde va esto con toda la crudeza, ¿no? Y también el documental, no digo, yo creo que puede servir porque a todo el mundo le gusta ir a ver una película, pero tenemos que ver la manera de llegar. Por ejemplo, el colegio médico. Antonio, el colegio médico, es que esto es imposible, ¿eh? El colegio médico, oye, ¿por qué no ponemos el documental en el colegio médico? O sea, donde es como si es que está hasta copado por Vox, es que yo no lo entiendo cómo ha podido los colegios profesionales tener una deriva tan gremial y tan dura. Pero de vez en cuando te encuentras a un mirlo blanco. Pues a ver con esos mirlos blancos cómo podemos hacer algo. Pero el electorado son personas, vamos a decir, normales y corrientes, no son profesionales, no son cargos políticos, son gente que van a votar al PP, porque ¿quién vamos a votar? ¿No? Pues advertírselo. Eso, a ver cómo lo estudiamos sociológicamente hablando, de llegar. Porque entonces, quitándole ese trozo al PP, pueden perder la mayoría absoluta. Y si pierden la mayoría absoluta y no la y no la completan con un Vox, eso es otra, que Vox está subiendo, entonces, bueno, pues hemos ganado. Pero si es difícil, ¿eh? Es complicado, pero hay que hacerlo. Es complicado, es complicado. De todas formas, confiáis un poco para terminar, confiáis en que la movilización que genera el movimiento Mareas Blancas puede ayudar a que la concienciación ciudadana permita ese cambio y que el deterioro de la sanidad pública no sea peor, poder romper ese deterioro y ir hacia una construcción de un modelo de sanidad pública que realmente nos satisfaga? Yo creo que es el único camino, Joan. El único camino es tomar las calles. Sencillamente, a mí la gente me dice, tanta manifestación que monta y todo el día y las entrevistas y para arriba y para abajo, hay que ver la energía que gasta y el esfuerzo. Y mi respuesta siempre es la misma. Como desde luego no voy a cambiar el modelo de sanidad pública, es si me quedo sentada en el sofá. Por tanto, lo amplío a la sociedad. La manera de cambiarlo va a ser tomar las calles, la manera va a ser concienciación social, mucha didáctica, mucho patearnos los pueblos, ¿no? Que decía Sebastián, y explicar y comentar y compartir, abrir los ojos a la gente. Por supuesto, votando también se cambia el modelo de sanidad pública. Pero las calles tienen que ser nuestras, de la ciudadanía, y esa es la fuerza de las mareas, ¿no? Que creo que refleja muy bien el documental, ¿no? Es el único camino para mí. Es el único camino que hay. Sí. Y eso yo creo que, hombre, todo lo que hacemos no es perfecto, ni siquiera en muchas ocasiones puede ser bueno, pero hay una cosa que sí estamos consiguiendo. La gente puede haber gente que esté o no de acuerdo con nosotros, pero en términos generales, todos nos toman como de que somos gente seria. Seria en el sentido que somos gente de fiar, ¿vale? Pueden o no creer en nuestra forma y en nuestro, pero somos gente de fiar. Esta gente no viene aquí a decir paparruchar, la gente está viendo. Todavía queda que lo sepa todo el mundo, ¿no? La gente, alguna gente, todo el mundo, ¿no? De que el discurso está siendo el mismo desde hace mucho tiempo y que lo vamos ampliando y que vamos contando cosas del día a día, porque además una cosa buena que hemos hecho es que tenemos distintas formas de hablar. Tenemos aquí al jefe, Sebastián. Que te hace unos estudios. Después está el trío, Manolo, Antonio,
con José Antonio, que eso te hacen unos artículos que no veas. Y luego estamos la gente sencilla de las redes sociales. Anda, gente sencilla. No, tenemos muchas formas de hablar y de llegar a la ciudadanía. En la variedad está el gusto, está claro, ¿no? Claro. Y es evidente que las mareas generan un espacio diverso que permite también que te puedas arrimar a quien más te parezca que pueda ayudar a eso, ¿no? Lo entiende la gente que tiene un sentido, que tiene, en fin, pero hay que explicárselo también a las personas mayores, a la gente que nada más que ve los problemas de su pueblo, y a esa gente. Y yo creo que eso lo hemos conseguido. Y cuando lo hemos propuesto hacerlo, hemos recibido apoyo de la coordinadora. ¿Sabes qué te digo? Entonces, nos movemos de muchas maneras, siempre en los mismos ámbitos, pero de muchas maneras. Esa es una cosa que yo creo que debemos de estar bastante orgullosas de estar haciéndolo y queremos mejorándolo con el tiempo. No te mueras ahora, Seba. Si conseguimos mantener esa forma y tal, porque nos queda muy poquito para las elecciones. Yo creo que sí, que de eso tenemos que estar orgullosos y que nos toman por gente seria. De fiar, gente de fiar. Gente de fiar, sí. Y por tanto, hay que intentar que Salud al final responda y que el documental Salud nos responde ayude a generar una concienciación ciudadana más amplia que permite que tome no solo las calles, sino las urnas y permita ese cambio que permita defender esa sanidad pública que necesitamos. El pensamiento crítico. Pues os agradezco mucho a los cuatro que os hayáis acercado a este programa, un programa que intenta abrirse a un movimiento como es el de Marea Blanca, a ese documental como es el Salud nos responde, porque creemos en la sanidad pública y por eso desde este programa lo defendemos. Gracias a los cuatro, un placer haberos tenido en este Salud con Alma. Gracias. Un placer haber estado aquí. Pues este ha sido el programa de hoy, un programa con 4 voces de profesionales de las Mareas Blancas, una voz director de cine, en la cual hemos visto, hemos escuchado, en este Salud nos responde, que no son casos aislados, ni cifras abstractas, son vidas reales, vidas que son profesionales agotados, son pacientes que esperan una atención que no llega a tiempo. Y esta es la realidad de una sanidad pública andaluza que atraviesa un momento crítico, pero también cuenta con algo fundamental, una ciudadanía y unos profesionales que no se resignan. Las Mareas Blancas nos recuerdan que defender la sanidad pública es defender la igualdad, la dignidad y el derecho a cuidarnos como sociedad. Y sin duda alguna hay que ver el documental La Salud nos responde, que se está pasando por toda Andalucía. Ya hay varias ciudades que ha llegado, pero se va a seguir haciendo y pasando por diferentes ciudades andaluzas, y la clave que quiere es despertar conciencia y compromiso alrededor de esta sanidad pública para todos. Porque cuando la sanidad nos responde, la respuesta debe venir de todas y todos. Gracias a quienes han participado, a Pablo, a Sebastián, a Antonio, a Teresa y a Marta, a quienes luchan cada día desde dentro del sistema y desde fuera, a quienes siguen creyendo en una sanidad pública universal y de calidad, que no solo tiene que ser posible, sino que es imprescindible. Gracias a los técnicos de Granada Digital, a Marcos Gómez y a todo el equipo de Granada Digital. Buenas tardes y hasta la semana que viene.